Vamos a pasar a hablar de los carismas. Ya hablamos una introducción de por qué lo complicado del tema, ya hablamos de dones y seguiremos hablando, y ahora pasamos a hablar de carismas. En el tema de los carismas, véanlo aquí en la pantalla, en ese tema de los carismas, voy a repetir algo que he señalado. La palabra carisma viene del griego. En griego, si lo ponemos en letras latinas, se escribe charisma, se lee carisma, y tienen la raíz de haris, harisein, jairein, haristiai, eujaristeo, es decir, ese har, tú lo lees car o char, pero es har, y ahí está la palabra carisma, que significa don, regalo, donación, obsequio, presente, dádiva, presente en el sentido de regalo, de dádiva. Eso es tomado de Javier León Dufour en el libro Vocabulario de la Teología Bíblica, de Editorial Herder. Yo tengo la edición de 1993, por eso son las páginas 143 a 146. Entonces, queridos hermanos, quiero que noten que la palabra carisma, esa palabra bella, carisma, traduce don. O sea, don y carisma esencialmente es lo mismo. ¿Por qué los separamos? Por toda esa historia que acabo de contarles. ¿Nos conviene? Sí nos conviene, lo veremos en las conclusiones. Pero carisma traduce don, regalo, donación, obsequio, dádiva, gracia. En ese sentido, todo lo que nos da el Señor es regalo. Esto nos lleva entonces a descubrir algo. Esta palabra carisma, que aparece en singular y en plural 17 veces en el Nuevo Testamento, no aparece como adjetivo carismático. Ninguna de las veces aparece con el adjetivo de carismático, pero sí aparece la palabra carisma. Y se utiliza en un sentido religioso. Y estas comillas son de García Manzanedo. García Manzanedo, en su libro Carisma Ministerio en el Vaticano II, página 25-26, se puede conseguir en internet, se puede descargar. Dice así: los dones, gracias, favores y regalos que Dios realizó y realiza por medio de su designio o su plan de salvación realizado por Jesucristo. Esos son los carismas en su sentido religioso. Los carismas son los dones, gracias, favores y regalos, obsequios, dádivas, que Dios realizó y que sigue realizando, porque ese es su designio, esa es su voluntad, en función del plan de salvación traído por Jesucristo. Esa palabra carisma, vamos a buscarla en la Biblia. Abre tu Nuevo Testamento. Entonces la palabra carisma aparece en 16 ocasiones en las cartas paulinas. 16 ocasiones en las cartas paulinas y una vez en Primera de Pedro. Vamos a señalar rápidamente dónde están. Está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7, donde dice algo sorprendente. No les falta ninguno de los carismas a los que esperan la revelación. Mire, si tú estás esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el revelado como el Señor, esperando esa revelación gloriosa en la segunda venida del Señor, dice, no les falta ningún carisma. Y utiliza la palabra carisma en griego. Entonces, Primera de Corintios 1:7, si lo quieres buscar, aquí está. Y dice, así que no les falta ningún carisma, ningún don divino, traduce esta Biblia, ningún don divino a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os conservará irreprensibles hasta el fin, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está. Tienes todos los carismas. No te falta ningún carisma. Tienes todos los carismas. Por Dios. ¿No te parece sorprendente? Ya tienes los 7 dones de los que habla Isaías. Y ahora resulta que tienes muchísimos carismas que tal vez no has hecho el inventario. Acabamos de hacer el inventario de dones, pero ahora nos toca el inventario de carismas. En Primera de Corintios 7:7. Primera de Corintios 7:7. Es impresionante cómo habla ahí. Dice,
Mi deseo será que todos fueran como yo, pero cada cual tiene de Dios su gracia particular. Le llama, el traductor puso gracia particular. La palabra en griego ahí es carisma. Carisma. Unos de una manera y otros de otra. Entonces va a hablar, unos tienen el carisma del celibato y otros tienen el carisma del matrimonio, porque es de lo que está hablando allí. Unos tienen el carisma del celibato y otros tienen el carisma del matrimonio. Y dice San Pablo, yo quisiera que todos tuvieran el carisma del celibato como yo, que fueran como yo, pero no. Ahora nos sorprende aquí, y nos sorprende algo bellísimo, porque tiene el carisma de celibato, o sea, el celibato de hombres y mujeres que se consagran a Dios, sea a través del ministerio sacerdotal, a través de la vida religiosa o de otros medios, ese celibato. Pero también otros tenemos el carisma del matrimonio. Cuando yo entendí eso, yo dije, pues yo tengo el carisma del matrimonio, pero no el del celibato. Y necesito el carisma del celibato para ser presbítero. ¿Para qué intento ser presbítero si no voy a ser bueno con el celibato? Me va a quedar difícil. Entonces, San Pablo también recomienda, si es que no puedes, hombre, cásate. Y me casé. Bien, entonces nos habla, aquí habla de, la palabra traducida es gracia particular, pero la palabra en griego es carisma. En 1 Corintios 12, del 4 al 7, habla de una cantidad de carismas, de una variedad de carismas allí, y va a utilizar la palabra carisma. En 1 Corintios 12, 27 al 31, habla del cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo todos tienen su carisma, y ahí va a utilizar esa palabra carisma en griego. En 2 Corintios 1:11, 2 Corintios 1:11 dice, para que el carisma obtenido, y está hablando del apostolado, entonces nos va a enseñar, hay un carisma de apóstol, y está el carisma del apostolado. Entonces, por eso hay algunos que hacen toda una tarea apostólica impresionante que otros no, porque unos tienen ese carisma del apostolado. En Romanos 5, 16, 17, nos habla a nosotros del carisma de la redención y de la salvación. Entonces va a hablar de este regalo de Dios que es la redención y el que es la salvación, pero los presenta como carisma. En Romanos 6:23 nos habla el carisma de la vida eterna. En Romanos 11:29 nos habla del carisma de la vocación. De ser llamado, hay un carisma al que fueron llamados, dice allí el Señor. En Romanos 12, del 4 al 8, el cuerpo de Cristo, que todos viven todos tienen su carisma. ¿Sí? Particularmente del 6 al 8 nos habla de 8 carismas. Ya lo leeremos en su momento. En 1 Timoteo 4, del 1 al 14, habla del carisma del presbítero y del carisma del apóstol. Ya había hablado del apostolado de Pablo, pero ahora habla carisma del presbítero y carisma del apóstol. Lo va a repetir en 2 Timoteo 1:6, el carisma. En 1 Pedro 4, del 10 al 11, habla de varios carismas y nos presenta un carisma que no estaba en las listas de Pablo, que es el carisma de administración, pero utiliza la palabra carisma. ¿Ya? Estos textos bíblicos es donde en el idioma griego aparece la palabra carisma, que no aparece el adjetivo carismático, pero sí está esa palabra sustantivada de carisma. Amén. Aquí tienen esas palabras, esos textos bíblicos, para que se den a la tarea de buscarlos. Ojalá los miren todos. Vamos a mirar algunos de esos en la próxima clase. Vamos a mirarlos. Pero además de la palabra carisma, existe algo más que se llaman los campos semánticos. Los campos semánticos es donde no está la palabra carisma, pero hay textos bíblicos donde se habla de carismas. No utiliza la palabra carisma, pero se ponen ejemplos de carismas o listas de carismas, elementos de carismas. En 1 Tesalonicenses 5:12 nos habla de carismas de dirección y responsabilidad. Qué bonito.
Vamos a buscar 1 Corintios 5:12, como para decir que abrimos la Biblia para algo. Y la leímos en algo. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Miren cómo dice. Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros y os presiden, la presidencia o dirección, en nombre del Señor, y os amonestan. Tienen además la tarea de exhortar. 1 Tesalonicenses 5, 19, 22, ya que estamos ahí, miren cómo dice. No extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. O sea, el discernimiento. Nos habla de la profecía, del discernimiento, como ejemplos. En 1 Corintios 12, 31 hasta el 14:1, habla de cualidades, de excelencia, de la permanencia de carismas basados en el amor. En 1 Corintios 13, del 1 al 6, nos habla de que sin amor los otros carismas no valen. Entonces va a hablar del carisma de lenguas, o de la generosidad, o de la entrega en el martirio. Pero dice, si no tienen amor, eso no vale. En 1 Corintios 14, 26, 30, que nos va a hablar del carisma de canto en lenguas, oración en lenguas, mensaje en lenguas, profecía y profecía. Nos va a hablar del orden y de la utilidad de los carismas. El orden y la utilidad en que se deben desarrollar los carismas. En 2 Corintios 12, 12, Pablo va a hablar de los carismas del apostolado. Dentro de esos va a hablar de la sanación y de las obras, señales, prodigios, milagros que se ven en un apóstol. Entonces, no utiliza la palabra carisma, pero sí va a señalar varios carismas. En Romanos 8, 14 al 17, en Romanos 8, 26, 28, habla del carisma de la filiación y del orar en el Espíritu Santo, como si fuera carisma. Los carismas otorgados a los Gálatas, en Gálatas 3, del 2 al 5. Le dice, ustedes tan insensatos son que habiendo visto cosas tan buenas, quieren volver atrás. Y entonces habla de lo que hace el Espíritu Santo en ellos. En Gálatas 4, 6, así como en Romanos 8, 15, 26, 27, nos habla de que tenemos el carisma de la filiación divina y por eso podemos llamar a Dios Abba y le podemos decir Abba, papito. Podemos tratar a Dios de manera cercana porque somos hijos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios es un regalo. En Efesios 4, del 7 al 8, nos habla de los carismas o de los dones para el ministerio. Y luego en los versículos 11 y 12 nos habla de algunos ministerios, eso también lo vamos a leer, y la iglesia constituida a partir de carismas, cómo se desarrollan en los ministerios. En Marcos 16, 15, 18, cuando nos dice el Señor Jesús allí resucitado, que vayan, impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán, y unos milagros y señales que acompañan, hablarán lenguas nuevas. Y si les dan veneno no les hará daño. Y si los muerde una serpiente no les hará daño. Entonces, ahí habla de unos carismas. En Mateo 7, 22 habla de los carismas que nos salvan. Los carismas no son señal de santidad. Eso va a sorprender. En Hebreos 2 habla del carisma del anuncio del evangelio. Y en Primera de Juan 4, del 1 al 3, habla del carisma de discernimiento, sin utilizar la palabra carisma, pero mostrando esos elementos. Así que eso es lo que se llama campo semántico, es cuando está hablando de otros carismas, sin utilizar la palabra carisma, pero con todo el sentido de lo que significa carisma como don, regalo, dádiva, gracia. Así que ahí hay otra cantidad de textos bíblicos donde aparece todo el sentido de carismas. Y seguro que me faltaron algunos más. Seguro que faltaron. Entonces, si tú te fijas en todo este listado, es curioso que en Hechos de los Apóstoles, en Lucas Hechos, no se utilice la palabra carisma, pero sí aparece un amplio campo semántico sobre los carismas. Entonces, lo vimos en el curso de
taller de Hechos de los Apóstoles, como en la comunidad de Antioquía, en esa comunidad de Antioquía, había carismas y había personas que tenían esos carismas. Sin embargo, Lucas no utiliza la palabra carisma, utiliza el campo semántico de carismas, pero no utiliza la palabra carisma. Tal vez porque cuando cuando Lucas escribió, que fue entre el año 80 y 90, ya había muerto Pablo, ya estaba escrita Primera de Corintios, y él vio los conflictos que generaba la palabra carisma en la comunidad de Corinto. Entonces Lucas quiere evitarse los conflictos y habla de carismas, de sanación, de profecía, de liberación, de resurrección, de predicación en distintas formas. Habla de muchos carismas, pero no utiliza la palabra carisma por los conflictos que generó en la comunidad de Corinto. Entonces uno mira todo ese panorama y se sorprende. Yo no sé si ustedes se sorprenden. O sea, qué tan importante era para San Pablo los carismas, que es quien lo va a utilizar, tanto en las cartas que se llaman auténticamente paulinas, como en las otras cartas que se discuten si son de San Pablo o no. Y Primera de Pedro, que dicen que es de un discípulo de Pablo. Entonces la palabra carisma es eminentemente paulina. Sin embargo, si Lucas fue cercano a Pablo, ¿por qué Lucas no utilizó la palabra carisma? Respuesta o hipótesis: para evitar los conflictos que se presentaron en la comunidad de Corinto. En la segunda de Corinto nos hablan de un hermano ilustre que se recorre las comunidades con toda confianza. Y muchos dicen, ese es Lucas, que puede recorrer las comunidades, va a visitar las comunidades con toda confianza. Y ahí, en esa circunstancia en particular, se da cuenta los conflictos que causa esa palabra carisma. Noten que esos conflictos son hasta el día de hoy. Usted puede hablar de dones y no tiene peleas con nadie, pero usted habla de carismas y ya lo empiezan a mirar raro. ¿Ya? Entonces, por eso, para equilibrar, decimos dones y carismas. Hablemos de ese equilibrio entonces. Hablamos de dones para referirnos a los 7 dones de los que ya hablamos y que tú ya tienes en tu inventario. Y hablamos de los carismas a las otras manifestaciones del Espíritu Santo que ayudan al crecimiento comunitario. Que ayudan al crecimiento comunitario. Los primeros, los 7 dones, ayudan a la santidad. Los otros ayudan al crecimiento en comunidad. Y eso nos va a ayudar a fortalecer las cosas. Pero además de eso, cuando yo hablo del tema, aún en ambientes no religiosos, y a veces tengo que dar una conferencia en una empresa o algo así, en ambientes no religiosos yo digo dones, carismas, talentos, virtudes, potencialidades. Entonces la uno con otros conceptos para decir todo lo que el Señor te regala. El Señor te regala a ti dones, te regala carismas, te regala talentos, te regala virtudes y te regala potencialidades, pero además te regala los frutos del Espíritu y te regala las gracias sacramentales, las gracias de cada sacramento. O sea, quiero que noten los 7 conjuntos de regalos. No es un regalo, son 7 conjuntos de regalos para ti. Toma nota, son conjuntos de regalos, es decir, son muchos regalos, conjuntos. Vamos a ver. Dones, carismas, talentos, virtudes, potencialidades, frutos del Espíritu y gracias sacramentales. Todo eso es tuyo y todo eso es para ti. Todo eso te lo quiere regalar el Señor a ti y te lo ha dado y eso está en ti. Lo que pasa es que tal vez no has hecho el inventario o tal vez
te consideres de una manera tan fea, te trates tan mal que tú dices, es que Dios no me puede bendecir tanto. Sí, pero así es Dios, que te quiere regalar en abundancia, regalar a montón, todo un montón de cosas. Así que calcula todo lo que te está regalando. Dones, gracias, dones, carismas, virtudes, las teologales y las cardinales, virtudes, talentos, potencialidades, frutos del Espíritu Santo y virtudes, y gracias sacramentales. O sea, el Señor te está diciendo, todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Tú eres quien tiene derecho, todo es para ti. Lo que guardo aquí en mi pecho, todo es para ti. O sea, ya me puso a pensar en un poeta colombiano que dijo esas palabras, solo que con ritmo, para que sonara más bonito. De manera que, si nos devolvemos nosotros, nos vamos a dar cuenta, al devolvernos, toda la cantidad de elementos que tenemos. Miren, en las diapositivas que se les entrega a ustedes en este curso, tienen todos estos textos bíblicos de 1 de Corintios, 2 de Corintios, Romanos, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y 1 de Pedro 4, del 10 al 11. Hay 16 ocasiones en que la palabra carisma aparece. Pero además de eso, aparecen campos semánticos, donde nos habla de carismas, sin utilizar la palabra carisma. Seguramente me quedo corto aquí y vamos a tratar de ir más lejos en otro momento, para que te des cuenta toda la riqueza de carismas. ¿Cuál es el objetivo o la finalidad de los carismas? Pues ya lo habíamos leído en 1 de Corintios 12:7, leámoslo de nuevo, 1 de Corintios 12:7, que dice, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A cada cual se le otorga la manifestación. Entonces, ¿qué son los carismas? Son manifestación del Espíritu. ¿Y para qué son? Para provecho común. Para aprovecharnos a todos. O sea, tu carisma no es tuyo, es para los demás. Y tal vez ahí es donde nos da susto usar los carismas. Porque este carisma de predicación no es mío, es para ustedes. O el de enseñanza, el carisma de enseñanza propiamente no es mío, es para ustedes. Yo me lo puedo guardar y todo ese montón de libros que están a mi espalda, pues me los leo y me como ese conocimiento solo para mí. Y no lo comparto. Pues así no funciona. Los carismas son para ser dados, los carismas son para ser entregados, los carismas son para ser ofrecidos. Por tanto, el carisma, aunque tú lo tienes, no es tuyo, no es para ti, es para ser entregado en el provecho común. En esta gráfica vemos algo que he señalado más, pero que explicaré en otro momento. Una sola fuente, la fuente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da carismas, frutos, mociones, revelaciones. Esto de inspiraciones, mociones y revelaciones lo explicaré en otro momento cuando hablemos del discernimiento. Pero aquí quise poner una sola fuente, el Espíritu Santo. Muchos carismas, muchos. Y aquí solo puse unos ejemplos. Fe y discernimiento, servicio y misericordia, conocimiento y sabiduría, enseñanza e intercesión, profecía y lenguas, pastoreo y gobierno. 12 ejemplos, no más, 12 ejemplos, con un solo objetivo, y el objetivo es la edificación comunitaria. Entonces tú ya lo tienes, el carisma de fe, porque eso estás acá, y tienes el discernimiento, tal vez no lo sepas usar, pero aquí aprenderemos. Servicio y misericordia, eso ya están en ti. Conocimiento y sabiduría, que están en los 7 dones, pero que tendremos que verlos cómo funcionan como carismas. La enseñanza, que estoy aquí, intercesión, profecía y lenguas, y hay 4 variedades de lenguas o 5 variedades de lenguas. O sea, ahí hay harto tema que cortar. Y está pastoreo y gobierno. Y los que son padres y madres de familia tienen el de pastoreo y el de gobierno. Lo tienen. Tienen hasta el de sanación. Lo que pasa es que a veces nos asusta usarlos, sobre todo cuando es hacia afuera, pero los carismas son para ser dados. Dice García Manzanedo,
Los carismas son más carismas cuanto más sirven y edifican a la totalidad, a los demás. El servicio es más carisma cuanto más se da a la comunidad. Los carismas crecen y se desarrollan usándolos al servicio de los demás. Se entregan al servicio de los demás, se ofrecen a los demás. Amén. Así que calculen, lo que tenemos nosotros en las manos es una riqueza carismática. Hemos visto hasta aquí dones y hemos visto carismas. Hasta aquí hemos visto eso. Vamos a tratar de integrar las dos cosas ahora, a manera como de conclusiones, poder ubicarlo y entonces generar un diálogo que nos permita a nosotros ver cómo nos complicamos la vida.